Buenas tardes, mi nombre es Carmen Montoya, soy abogado, trabajo en los registros públicos en la zona registral número 9. Lo que me pidieron es desarrollar temas de familia vinculados a registros públicos. Por eso quisiera conocerlos en principio. Usted me dice que ha trabajado en Cancillería, que ve temas de familia. ¿Y cuál es tu nombre? Carolina. Carolina. ¿Tú eres? Notaría de esposo. Ya. He visto temas registrales. ¿Has visto temas registrales? ¿Has visto temas vinculados al derecho de familia? Personas naturales. Personas naturales. No muchos temas de familia. Ya. Pero bueno, ahora vamos a ver esto. Temas de familia. Básicamente hoy día es el tema introductorio, principios constitucionales, ¿no? Vinculados al tema de derecho de familia. Luego el tema de la unión de hecho, que también está regulado como un principio constitucional, y cómo ha sido tratado en temas de derecho notarial o derecho registral. Y las directivas, algunas directivas que existen en SUNAR para el tratamiento de las inscripciones de las uniones de hecho, y un precedente de observancia obligatoria que ya ha sido también dado en el 2011 o 2012, si no me equivoco. A ver, empecemos. En principio, ustedes deben saber que la Constitución es la norma de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico nacional, la norma de primer rango. Y por ese motivo es en la Constitución que se han regulado ciertos principios vinculados al derecho de familia. ¿Qué cosas son los principios? Los principios son aquellos lineamientos o sustentos básicos sobre los cuales se edifica el ordenamiento o el sistema jurídico de derecho de familia. ¿Por qué el derecho de familia, ha sido regulado en la Constitución? Porque la familia como tal es una institución jurídica básica dentro del sistema jurídico peruano. Es dentro de la familia donde se desarrollan las personas, donde se infunden valores, donde se protege al menor que es incapaz, o a la persona mayor, al anciano, que ya no se puede valer por sí mismo, donde se forman en sí las personas que van a formar parte de la sociedad y la comunidad. Es por eso que como la familia forma parte de la sociedad y forma parte de la comunidad, es que el Estado lo protege. Porque si bien es cierto, el derecho de familia es un derecho privado, tiene una importancia de orden público, porque un conjunto de familias forman una sociedad, una comunidad, y todo depende de cómo han sido formadas las personas dentro de una familia para que la sociedad o la comunidad esté formada de valores. Por eso su importancia, y por eso el Estado lo regula en la Constitución como norma básica, como norma fundamental. Un principio es el tema de la protección a la familia y la promoción al matrimonio. Protección a la familia y promoción al matrimonio. En la Constitución de 1979, la redacción era: el Estado protege a la familia y protege al matrimonio. Posteriormente, ya con la Constitución de 1993, el Estado promueve el matrimonio. No solamente lo protege, sino también lo promueve. ¿Por qué lo promueve? Porque le interesa al Estado de que las personas formen un hogar dentro de un matrimonio. O sea, si bien es cierto, en el país existen muchas uniones de hecho y muchas personas que viven en concubinato, al Estado le interesa de que las personas formen un matrimonio a fin de que estos puedan obtener ciertos efectos y ciertos beneficios jurídicos. Antiguamente, solamente los casados podían heredar, ¿no? Los viudos o las viudas, pero ahora las personas que han formado una unión de hecho y cuya unión de hecho ha sido inscrita en los registros públicos pueden solicitar posteriormente derechos de herencia, ¿no? Derechos sucesorios. Pero aún así, aunque se le hayan dado ciertas ventajas a las uniones de hecho, el matrimonio, las personas que permanecen en matrimonio tienen además ciertos beneficios que no los tienen las personas que viven en unión de hecho, ¿no?
También los derechos de alimentos, por ejemplo. Cuando se separan, tienen derechos de alimentos. O de repente tienen ciertos límites para contraer matrimonio posteriormente. O sea, ¿no? ciertas diferencias con respecto a las personas que viven en unión de hecho. Por eso es que el Estado promueve que las personas vivan en matrimonio. Cuando uno se separa, tiene derecho a una pensión, ¿verdad? Claro. Pero ya cuando sale el divorcio ya no. Dependiendo, eso lo vamos a ver más adelante. Dependiendo, una persona, por ejemplo, para obtener alimentos, requiere acreditar estado de necesidad. En los casos de las uniones de hecho, también se pueden tener derechos de alimentos, siempre y cuando la persona haya sido abandonada. O sea, vamos a ver más adelante que el Código Civil trata el derecho de alimentos en el caso de la unión de hecho como un efecto indemnizatorio. O sea, en casos de abandono, la persona que ha quedado abandonada puede pedir alimentos, derechos de alimentos, en los casos de la unión de hecho, como un efecto indemnizatorio. Ni siquiera tiene que acreditar estado de necesidad, aunque para pedir alimentos, en principio, hay que acreditar estado de necesidad. Y si se trataría de unión de hecho, primero hay que haberlo formalizado antes. Haberlo formalizado antes y acreditar de que ha sido abandonado. ¿No? Se pone una denuncia. En ese caso sí tendría que hacerse vía judicial, porque no vía notarial. No previa denuncia policial. Claro, previa denuncia policial. Otro principio constitucional del derecho de familia es el principio de amparo a la unión de hecho. ¿Por qué se ampara la unión de hecho? Por la realidad del país. O sea, existe mucho concubinato al interior del país. En el censo nacional que se hizo en 1981, me parece que fue el último censo nacional, se verificó que en el interior del país existía la figura del servinacuy o matrimonio de prueba, ¿no? Generalmente en las provincias de la sierra y en el norte del país. Y el matrimonio de prueba, bueno, ustedes han escuchado, se trata de que una pareja se une, ¿no? Y si no les va bien, simplemente se separan, ¿no? Pero muchas veces estas parejas que se unían continuaban viviendo sin necesidad de casarse, sin necesidad de celebrar un matrimonio y bueno, formaban una unión de hecho, ¿no? Formaban una unión de hecho. Forman una unión de hecho, claro, obviamente de manera, o sea, fáctica, ¿no? Simplemente vivían juntos, adquirían bienes juntos, o sea, vivían como un matrimonio, viven como un matrimonio. Entonces, justamente por esa realidad que se da al interior del país, es que se ampara a nivel constitucional la unión de hecho. Pero esta unión de hecho tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, tiene que haber permanencia, ¿no? Tiene que haber por lo menos 2 años de convivencia y no tiene que haber impedimento matrimonial por ninguna de las partes. O sea, no puede ser de que una persona casada o separada o divorciada, o bueno, divorciada puede ser, ¿no? Pero una persona que esté casada y separada de su anterior pareja no puede pues hacer convivencia con otra y decir que quiere formar una unión de hecho con esta otra, ¿no? Tiene que acreditar que no existe vínculo matrimonial o no existe impedimento para formar esa unión de hecho, ¿no? Para que pueda tener efectos jurídicos, porque si no, de lo contrario, podríamos estar hablando de una unión de hecho impropia, no propia, y que no tendría los mismos beneficios jurídicos que una unión de hecho propia. Otro principio que vamos a ver también más adelante, ahora solamente lo mencionamos, es el principio de igualdad en las categorías de filiación. Antiguamente, cuando existían hijos no nacidos dentro del matrimonio, estos hijos heredaban la mitad de lo que heredaban los hijos nacidos dentro del matrimonio. Es a partir de la Constitución de 1979 en que se señala que todos los hijos tienen iguales derechos. No existe distinción de hijos y queda prohibida la mención en algún documento, puede ser una partida de nacimiento, de que se trata de un hijo ilegítimo.
En la Constitución de 1993 ya no solamente se habla de que todos los hijos tienen iguales derechos, sino que también se adiciona el término deberes. O sea, los hijos no solamente tienen iguales derechos, sino también iguales deberes. ¿Para quién? Para con los padres, ¿no? O sea, cuando los padres estén mayores o estén en estado de necesidad, los hijos, aunque sean ilegítimos, tienen deberes de sostener a los padres que se encuentren en estado de necesidad. Bueno, estos 4 principios están regulados en la Constitución y tienen que ver con el derecho de familia: promoción al matrimonio, protección a la familia, amparo a la unión de hecho e igualdad en las categorías de filiación. Bueno, esto ya lo señalamos, que son los principios, son los sustentos básicos sobre los cuales se edifica el ordenamiento o el sistema jurídico de derecho de familia. Hemos visto cuáles son los principios sustentados en la Constitución del 93, la protección a la familia, la promoción al matrimonio. En el 79, en la Constitución se dice que el Estado protege a la familia y protege al matrimonio, y en la del 93 se señala que protege a la familia y promueve al matrimonio. Se cambian de verbos, podría decir. Son instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. Y bueno, ¿de dónde viene la palabra familia? La palabra familia, según el antiguo derecho romano, algunos señalan de que viene de la palabra fame, que significa hambre. O sea, las personas, sí, hambre. O sea, ¿quiénes formaban una familia? Aquellos que vivían bajo un mismo techo y compartían los alimentos debajo de un mismo techo y que tenían vínculos, ¿no? Generalmente compartían las comidas más comunes, o sea, desayuno, almuerzo, comida. Esas eran familias. Pero actualmente podemos decir de que no todas las familias comparten los alimentos, o sea, todos los días. O sea, puede ser que de repente los alimentos principales, porque una persona puede tomar desayuno en la mañana, sale de la casa y nuevamente regresa y no comparte los alimentos principales con su familia, salvo de repente los fines de semana, ¿no? Pero antiguamente los romanos señalaban pues de que la familia era aquella que vivía bajo un mismo techo y compartían generalmente los alimentos más comunes debajo de ese mismo techo. Otros señalan que viene de la palabra esclavo. Sería de repente porque el pater familias en el derecho romano tenía cierto derecho sobre sus hijos. Incluso tenía derecho sobre la vida de sus hijos. O sea, como que los trataba como esclavos, ¿no? En el derecho romano existía cierto nivel de derechos de parte del pater familia para con sus hijos. Obviamente los esclavos, o sea, una comunidad de esclavos no forma una familia, pero se señala que tiene que haber cierto vínculo familiar. Los vínculos familiares generalmente, como lo vamos a ver más adelante, pueden ser consanguíneos, ¿no? Pueden haber lazos de sangre, pueden haber también otro tipo por ejemplo, otro tipo de filiación como son las adopciones, o de repente los lazos de afinidad, los lazos colaterales. Por haberte casado con una persona ya eres familia de la familia de tu esposo o de la familia de tu esposa. Eso se llama afinidad. La forma de matrimonio la regula la ley y las causas de separación y disolución también las regula la ley. El matrimonio en el Perú es entre hombre y mujer. Bueno, existen proyectos para introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en el Perú todavía no ha sido regulado o no ha sido aprobada esos proyectos. Aunque no podemos estar de espaldas que en Latinoamérica existen muchos países donde ya se ha aprobado esa figura, ¿no? Ecuador, Colombia, Argentina, me parece que en Chile también. Y bueno, no podemos estar de espaldas que de repente en algún momento también esa figura se puede introducir al Perú. Entonces,
¿Cuáles serían los efectos? Probablemente los efectos legales del patrimonio conyugal. Ahora existe un cierto sector de la sociedad que cuestiona si el matrimonio gay puede adoptar niños, ¿no? Y cuál sería el efecto psicológico que tendrían esos niños al vivir dentro de una sociedad conyugal o un matrimonio de dos personas del mismo sexo. Entonces, también tendríamos que ver si esa adopción sería posible o no. Bueno, actualmente todavía no está regulado, pero probablemente en un futuro no muy lejano puede estar regulado el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Actualmente en el Perú únicamente el matrimonio se da entre hombre y mujer. La finalidad de ellos es hacer vida en común. En la religión católica, que tiene mucha influencia dentro del ordenamiento jurídico, se señala que la finalidad del matrimonio no solamente es hacer vida en común, sino perpetuar la especie, tener hijos. Pero desde el punto de vista legal, las personas que no pueden tener hijos también pueden formar un matrimonio, porque la finalidad no sería, dentro del punto de vista legal, perpetuar la especie, sino hacer vida en común, ¿no? Tendríamos que distinguir esos dos aspectos. A ver, ¿qué más podremos decir de eso? Las causas de separación, que vamos a ver más adelante, que están reguladas en el Código Civil, y las causas de disolución. En sentido amplio, la familia puede ser entendida como un conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio. El matrimonio es una fuente del derecho de familia, de parentesco, de afinidad. Tendríamos que agregar además acá vínculos de filiación, como por ejemplo puede ser la adopción. Esta definición es de un tratadista de Néserus, que señala que las fuentes del derecho de familia son el matrimonio, el parentesco y la afinidad. Podemos agregar además temas de filiación, de adopción, de unión de hecho. O sea, las fuentes son más. Claro, las fuentes son matrimonio, parentesco, unión de hecho y filiación. Ahora, eso vamos a ver más adelante también. ¿Un esposo y una esposa son parientes? ¿O dos personas que forman de una unión de hecho son parientes? No son parientes, pero sí forman una familia. Porque los parientes son aquellos que tienen lazos consanguíneos. Son aquellos que ascienden o descienden de un tronco común. O de repente por lazos de afinidad. Pero son parientes, queda como cuestionamiento. Son, La diferencia entre parentesco y afinidad. No es lo mismo. ¿Podemos verlo más adelante? ¿Sí? Porque la parte final vamos a tratar parentesco y ahí vamos a ver los lazos que existen. ¿Qué es el vínculo familiar? ¿Qué es el vínculo jurídico familiar? Un vínculo jurídico familiar es un nexo jurídico o una relación jurídica que existe entre las personas que conforman un grupo familiar. ¿Cuáles son las fuentes de la familia? Como lo hemos visto, el parentesco, el matrimonio, la unión de hecho y la filiación. ¿Qué tipo de familia conocemos? Esto lo he recogido del libro de Cornejo Chávez, ¿no? Los tipos de familia que existen. Existe la familia nuclear, la familia extendida y la familia compuesta. La familia nuclear es aquella formada por el padre, la madre y los hijos menores o los hijos incapaces. Se puede, por extensión, incluir ahí a los concubinos y a sus hijos menores o incapaces. Y se puede restringir aún más cuando es solamente un padre o una madre que vive con su hijo menor. O sea, puede ser el caso de la madre soltera o del padre soltero o del padre viudo o separado, madre viuda o separada que vive únicamente con su hijo. Es una familia nuclear, sin papá, sin mamá. O también puede ser el caso papá, mamá, hijo menor o hijo incapaz, ¿no? Pueden ser mayores incapaces. Esa es la familia nuclear.
Mientras que la familia extendida está integrada por la familia nuclear más uno o más parientes que viven dentro del hogar. Por ejemplo, puede ser papá, mamá, hijo menor y uno de los hijos que es ya mayor de edad. Ya ese hijo que ya es mayor de edad ya no forma parte de la familia nuclear, sino ya forma parte de la familia extendida. O puede ser, bueno, la abuelita más, o de repente un tío que vive en casa. Esos ya son parte de la familia extendida, no son parte de la familia nuclear. Nuclear es papá, mamá, hijo menor o hijo incapaz. Puede ser mayor pero incapaz. Mientras que la familia compuesta es la nuclear o la extendida más una o más personas que no tienen parentesco con el jefe de familia. Por ejemplo, el caso de la empleada de hogar que vive en la casa familiar de toda la vida y que puede ser entendida como parte de la familia. O sea, si bien no existe un vínculo de parentesco con el jefe de la familia, esa persona empleada del hogar puede ser entendida también como parte de la familia, pero ya no sería parte de la familia nuclear ni extendida, sino parte de la familia compuesta. Parentesco es vínculo consanguíneo. Parentesco son todas aquellas personas que ascienden o descienden de un tronco común, y puede haber parentesco por consanguinidad o por afinidad. Afinidad cuando tú te casas con una persona y ya tú vienes a ser pariente de la familia de tu esposa. Entonces serías pariente por afinidad de la familia de tu esposa. Por eso es que se habla que el parentesco también es una fuente del derecho de familia, porque también forma familia. De repente no la familia nuclear, sino ya pues en ese caso sería una familia extendida, ¿no? Papá, mamá, hijo menor y más otros miembros que forman parte de la familia. Cuando se hizo el censo de 1981, se determinó que la familia nuclear, o sea, más familias nucleares hay en la sierra, mientras que en la costa existen más familias extendidas. O sea, en la sierra vive papá, mamá, hijo menor que cultiva su chacra. En cambio, acá en Lima o en las ciudades de la costa, me imagino yo, por la cantidad de personas que existen, son más familias extendidas dentro de un hogar. O sea, dentro de una casa no solamente vive papá, mamá y hijos, sino viven más personas dentro del hogar. Forman unas familias más extendidas. Más familias extendidas hay en la costa, menos familias extendidas hay en la sierra. En la sierra lo que hay más son familias nucleares. Y familias compuestas, bueno, podríamos decir que acá en la costa hay más familias compuestas. Tipos de familia: nuclear, compuesta y extendida, como lo hemos explicado. Con respecto a las uniones de hecho, es lo que dijimos en un principio, se da porque cuando se hizo el censo, la cantidad de personas que viven sin haber celebrado matrimonio en el país es grande. Y existen personas que viven sin haberse casado juntas muchos años, trabajan juntas, compran bienes juntos, tienen hijos, los crían, o sea, forman un patrimonio, hacen vida en común durante muchos años, sin haberse casado, sin haber celebrado el matrimonio. Y no se puede desconocer que estas personas puedan tener algunos beneficios jurídicos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a heredar o el derecho a formar patrimonios como el caso de la sociedad conyugal. Claro que no tiene todos los beneficios de un matrimonio, pero el Estado, o sea, le da ciertos beneficios y lo regula en la Constitución como un principio constitucional. Se ampara las uniones de hecho, pero no todas las uniones de hecho, sino que esas uniones de hecho tienen que tener ciertos requisitos. El requisito de la temporalidad, que tienen que hacer vida en común por lo menos durante 2 años, y no tienen que tener impedimento matrimonial. Se señala además que es la unión estable entre varón y mujer. No existe unión de hecho entre 2 personas del mismo sexo, necesariamente tiene que ser entre varón y mujer. Tienen que ser libres de impedimento matrimonial
y tiene que haber un criterio de permanencia. O sea, no quiere, esas relaciones esporádicas tampoco pueden ser consideradas unión de hecho. Tiene que haber un criterio de fidelidad. También tiene que haber un criterio de fidelidad, tiene que haber fidelidad tanto del varón como de la mujer. Y las condiciones se señalan en el Código Civil de 1984. La Constitución del 79 únicamente abre la puerta para ser considerada la unión de hecho como una institución protegida por el derecho constitucional. Pero es el Código Civil quien señala en el 84 tanto la temporalidad como las condiciones. ¿Cuál es el efecto de ese tipo de uniones de hecho llamadas propias? Da lugar a una sociedad de bienes que se sujetan al régimen de sociedad de gananciales. Ese régimen de sociedad de gananciales es propia del matrimonio. Se adquieren los bienes a nombre de la sociedad de gananciales y no a título propio de cada una de las personas. La Constitución del 93 prácticamente repite el texto de la Constitución del 79, pero ya no hace mención a la temporalidad y a las condiciones. ¿Por qué? Porque ya en el 84, el artículo 326 señala el tiempo que deben haber vivido estas personas juntas, por lo menos 2 años continuos. Y esos son los requisitos. Tiene que ser unión voluntaria, o sea, no puede ser una unión obligatoria. Tiene que ser varón y mujer libres de impedimento matrimonial y tiene que existir una posesión constante de Estado. ¿Qué significa posesión constante de Estado? Tienen que haber 3 elementos: trato, nombre y fama. Eso significa posesión constante de Estado. ¿Cómo podemos hablar del nombre? Pueden ser 2 personas casadas que han tenido hijos en común y al momento de reconocer a estos hijos le han dado su apellido, ¿no? 2 personas casadas, papá, mamá, que han vivido juntos, han tenido hijos y han reconocido a estos hijos como suyos y al momento de inscribirlos les han dado su nombre, les han dado su apellido. Ese es un elemento de la posesión constante de Estado. Han tenido hijos en común y le han dado nombre, su apellido a sus hijos. Es más, muchas personas, mujeres, llevan el apellido del esposo cuando son casadas, ¿no? Su fulanita, nombre de pila, apellido paterno de tal, ¿no? También el mismo derecho deberían tenerlo los hombres, pero generalmente se ve esto en el caso de las mujeres. Muchas veces en las uniones de hecho, también algunas personas que viven en unión de hecho, la señora de tal, ¿no? A pesar de que no son casados, se habla de la señora de tal. Eso es nombre y acredita una posesión constante de Estado. Trato, que sean tratados como padre e hijo, como hijo padre, o que se traten como esposos, ¿no? Y la fama es que sea de común vista, o sea, la sociedad los reconoce como personas que forman una unión de hecho, ¿no? Tanto así que de repente ni sabían de que formaban una unión de hecho, pensaban que eran un matrimonio casado. Entonces, los vecinos los ve juntos, años y años viviendo juntos, tienen hijos en común, compran bienes en común y bueno, se los considera como casados. Es la fama, ellos tienen fama de pareja, de vivir juntos. ¿La mujer llevar el apellido del esposo? Legalmente no, porque es un derecho que se reconoce exclusivamente a las mujeres casadas, ¿no? Que se han casado, que han celebrado matrimonio. Pero en la práctica, muchas personas que viven bajo el régimen de unión de hecho llevan el apellido del esposo o se las reconoce como tal, ¿no? Es la señora de tal persona. Pero tendría que ¿se hace un trámite también? No se hace trámite, es una costumbre. Es una costumbre. Aparece, pero cuando acreditan de que son casadas, ¿no? Claro, cuando son casadas. En el código se establece expresamente que es derecho de la mujer casada llevar el apellido del marido. Sí, si desea, no es obligatorio. Y en RENIEC se puede registrar como tal.
Ese derecho no se ha reconocido para las uniones de hecho, pero el hecho de vivir juntos tanto tiempo hace de que muchas veces las personas reconozcan a esta señora o a este señor como el esposo o la esposa de tal persona, ¿no? Y eso podemos llamarlo como el nombre, ¿no? Nombre. Es un requisito o es un elemento de la posesión constante de Estado. El elemento más fidedigno es cuando ambos tienen hijos en común y lo firman y lo reconocen como tal. O sea, yo estoy dando el nombre a tal persona que es mi hijo y lo he tenido con esta persona con la cual formo la unión de hecho. Ese es el elemento más fidedigno. Pero en la práctica, en la costumbre, muchas veces personas que viven en unión de hecho llevan el apellido de la pareja. La fama, que también es parte de la posesión constante de Estado, y el trato, que se tratan como esposos. Si nos vamos al ámbito procesal, en el Código de 1984 se señaló que la posesión constante de Estado, o sea, estos elementos que hemos visto, tienen que ser probados mediante prueba escrita, únicamente mediante prueba escrita. Pero en 1993 se modificó el Código Procesal Civil y se estableció que únicamente la prueba no necesariamente puede ser escrita, sino que también se pueden utilizar videos para probar hechos. Entonces, si consideramos esto, se pueden utilizar además fotografías o videos para probar la posesión constante de Estado, a pesar de que no es prueba escrita. No sé si ustedes han visto Los Años Maravillosos, los videos que pasaba Kevin Arnold con su familia, y algo así. O sea, prueban videos de reuniones familiares, cumpleaños, cosas así. Eso puede probar o puede servir de un medio probatorio para probar la posesión constante de Estado, ¿no? Y se puede probar así además la prueba, es prueba de la unión de hecho. Certificados, como por ejemplo el certificado domiciliario, certificados de salud, contratos de alquiler de inmuebles donde ambos viven juntos o contratos de compraventa. Mediante estos documentos, que son prueba escrita, se puede probar la unión de hecho, o también mediante fotografías o videos de acuerdo a la modificación del Código Procesal Civil de 1993, que a pesar de no ser prueba escrita, puede servir de medio probatorio para probar un hecho. ¿Cómo concluye la unión de hecho? Por la muerte de una de las partes, por mutuo acuerdo, ambos acuerdan separarse, por decisión unilateral o abandono, uno de ellos se aleja de la casa conyugal, y la ausencia. Recordemos que uno de los requisitos para formar una unión de hecho es la permanencia, ¿no? En este caso, que uno de los dos se ausente sin un motivo justificado. En el caso de ausencia, cuando un requisito de la unión de hecho es la permanencia, estar juntos permanentemente, ¿no? Pero si uno de ellos se aleja sin motivo justificado, en ese caso estaría incurriendo en un abandono, lo cual haría que una de las partes se ausente. Si esta parte se ausenta por un tiempo prolongado, en el Código Civil se habla de abandono. Claro, pero no está, o sea, para constituir son 2 años. 2 años. Pero para abandono no se ha señalado un número determinado, o sea, no tiene que señalarse expresamente tantos años tiene o tanto tiempo tiene que estar separado. Pero si se ha acreditado un abandono que ya no forma parte, o sea, ya no existe permanencia, entonces ya con eso se puede acreditar que la unión de hecho ha cesado o ha concluido. El abandono se presenta cuando una de las partes se va sin justa causa, y el retiro es cuando una de las partes se va por necesidad. Por necesidad, por ejemplo, uno de ellos tiene que trabajar en provincia, fuera de Lima. Por necesidad se retira del hogar. ¿Ustedes creen que en el caso de que una persona se retire para trabajar fuera de Lima, cuando la pareja vivía acá en Lima, pueda constituir una causal de
¿De ausencia? No. No es cierto, porque el vínculo aún continúa. Claro, si muchas personas, los policías se van a trabajar. Claro, y eso no implica de que haya un abandono, que no haya permanencia. Puede estar de repente en retiro, o sea, retirado, no está ahí constantemente, porque por necesidad se ha ido a trabajar a provincia, pero aún continúa en permanencia con la pareja, ¿no? O sea, el requisito de la permanencia aún existe y por tanto existe aún la unión de hecho. La consecuencia del abandono es la indemnización o la pensión de alimento, lo que les decía, ¿no? O sea, en el caso de que una de las partes abandone a la otra parte con la cual formaba la unión de hecho, existe derecho a una pensión de alimentos. Cuando veamos más adelante alimentos, vamos a ver que uno de los requisitos para los cuales se deba pagar alimentos es que la otra parte que va a recibir los alimentos tiene que estar o acreditar estado de necesidad. En este caso no es necesario acreditar estado de necesidad. El caso de la pensión de alimentos se da únicamente cuando se acredite el abandono, en el caso de la unión de hecho, establecido en el artículo 326, tercer párrafo. Tiene carácter indemnizatorio y la indemnización, como sabemos, ocurre cuando se ha producido un daño, ¿no? En este caso, imagino yo que el legislador lo que ha previsto es que cuando una de las partes que formaba la unión de hecho, o sea, ha sido abandonada, se ha generado un daño en esta persona y lo que va a requerirse es que se le indemnice, y para que se le indemnice se le va a pagar alimentos. Es lo que se ha previsto. Pero el retiro no, total, ¿cómo está contemplado? ¿Como abandono? No, el retiro no está considerado como abandono. El abandono se presenta cuando una de las partes se va sin justa causa, lo deja. Sin embargo, el retiro es cuando una de las partes se va pero por necesidad. Por ejemplo, cuando quiere trabajar o necesita trabajar fuera de Lima, cuando va a trabajar a provincia. Eso es retiro. Y no consideramos que el retiro sea causal de ausencia que da fin a la conclusión de la unión de hecho. El retiro es otra cosa, no es ausencia. El abandono sí es ausencia, porque se va sin justa causa. En cambio, el retiro es cuando una de las partes se va por necesidad. Y el hecho de la indemnización o por pensión de alimentos se da únicamente en el caso de abandono, cuando una de las partes se va sin justa causa. ¿Cuánto tiempo es la pensión de alimentos? La pensión de alimentos dura hasta que el estado de necesidad desaparezca. Pero en este caso no es necesario acreditar. No es necesario acreditar el estado de necesidad. O sea, no he podido encontrar jurisprudencia al respecto, pero en general una persona deja de percibir alimentos cuando el estado de necesidad desaparece. Por eso que se pone una edad límite para los hijos, ¿no? Se considera que los hijos deben recibir alimento hasta cierta edad, o cuando acrediten que están siguiendo estudios universitarios hasta cierta edad, hasta que culminen sus estudios universitarios, siempre y cuando acrediten de que siguen los estudios con éxito, ¿no? Con una nota aprobatoria. O en el caso de los ancianos, también se puede decir que es perpetuo, por si son ancianos que no reciben pensión o no trabajan, o de repente tienen alguna enfermedad y acreditan su estado de necesidad, los alimentos para estas personas puede ser de manera perpetua hasta la muerte. No existe un límite en esos casos. O sea, no se habla de límites en el caso de los alimentos para el caso de abandono de la unión de hecho. Habría que acreditar que no existe el estado de necesidad para dejar de dar alimentos, a nivel general, ¿no? Esto es solamente las uniones de hecho. En el caso de las uniones de hecho, procede los alimentos en caso de abandono. El caso de las uniones de hecho. Pero para casos de separación o divorcio, o sea, es otro criterio el que se utiliza. Existen diferentes tipos de unión de hecho. La unión de hecho propia y la unión de hecho impropia. La unión de hecho propia, como hemos dicho, son aquellas uniones de hecho
en la cual las partes no tienen impedimento matrimonial, o sea, están expeditos para casarse, porque no tienen vínculo matrimonial con otra persona o de repente no tienen algún límite que permita que estos puedan contraer matrimonio. La ley 30.007 establece que en estos casos pueden existir derechos sucesorios entre las partes en la unión de hecho propia, siempre que la unión de hecho propia esté registrada o inscrita en el registro personal de los registros públicos. En el caso de la unión de hecho impropia, no existen derechos sucesorios, pero puede haber una acción de enriquecimiento indebido. Cuando las partes forman una unión de hecho, pero las partes tienen impedimento matrimonial para formar una unión de hecho propia, se le denomina unión de hecho impropia, porque tienen impedimento matrimonial. ¿Qué pueden obtener? Si bien ellos no pueden obtener los efectos, los derechos sucesorios que establece la ley 30.007, pueden demandar por enriquecimiento indebido. A los sucesores. Exacto. Tú has vivido con una persona un montón de tiempo, pero tienes impedimento matrimonial, puedes demandar por enriquecimiento indebido. Claro, a los otros sucesores para que lo consideren dentro de la... No dentro de la sucesión, sino de repente demandar para que se te considere un monto patrimonial, pero por este concepto, no como heredero, sino estás recibiendo un monto por enriquecimiento indebido. Pero la unión de hecho no es nula en este caso. No es nula, no se la considera nula, se la considera unión de hecho impropia. En doctrina se le llama unión de hecho impropia. ¿Por qué? Porque tienes impedimento matrimonial. Y lo único que puedes obtener es una acción de enriquecimiento indebido. Es lo único que puedes obtener. No puedes obtener derechos sucesorios, no puedes obtener alimentos en caso de abandono, solamente enriquecimiento indebido. Ya. ¿La esperamos? ¿Sí? Mejor para que no pierda esta parte. Vamos a buscar jurisprudencia respecto a la unión de hecho. Y se los voy a enviar. Sí, porque debe haber algunos casos de enriquecimiento indebido y algunos casos de alimentos. ¿No? Porque se ha establecido en el código. O sea, debe haber algunos casos. A ver si existen algunos criterios controvertidos. La unión de derecho impropia no tiene derecho a alimentos, solamente tiene derecho a acción de enriquecimiento indebido. La propia tiene derecho a alimentos en caso de abandono y tiene derechos sucesorios, pero siempre que esta unión de hecho esté inscrita en los registros públicos.
A ver, esperamos. Hemos esperado. Sí, para que no te pierdas esta parte. Ya. Vimos esto, ¿no? Unión de hecho propia, unión de hecho impropia. Ahora, existen ciertas leyes y directivas de carácter notarial y registral que han regulado el tema de la unión de hecho. Es con la ley 29.560 que se establece el reconocimiento de la unión de hecho como un acto inscribible, pero es con la ley 3007 donde se reconocen los efectos sucesorios entre varón y mujer que conforman la unión de hecho. Incluso es esta ley la que modifica el Código Civil y lo considera en el libro de registros públicos, en la parte correspondiente al registro personal, que es un acto inscribible en este registro. Agrega un artículo más al artículo de actos inscribibles en el registro personal. Reconoce a la unión de hecho como un acto que se inscribe en los registros públicos en el registro personal. La Directiva 002 regula la inscripción de la unión de hecho y la 088 habla de aspectos de publicidad registral respecto a la unión de hecho. O sea, qué documentos se pueden otorgar a fin de dar publicidad registral de la unión de hecho. La Ley 29.560 estableció que se puede recurrir tanto al Poder Judicial como a los notarios para el reconocimiento de la unión de hecho. Como todos sabemos, para iniciar un procedimiento notarial, ambas partes que concurren a la notaría para iniciar un procedimiento notarial no contencioso tienen que estar de acuerdo. O sea, no tiene que haber oposición. O sea, siempre y cuando concurran estos requisitos, que ambas partes estén de acuerdo y que no exista oposición, se puede reconocer la unión de hecho vía notarial. De lo contrario, si existe oposición o una de las partes no está de acuerdo, se acude a la vía judicial. Al registro público se puede presentar tanto los partes judiciales como los partes notariales para que la unión de hecho se registre o se inscriba en los registros públicos. En el procedimiento notarial es indispensable el consentimiento de ambos convivientes y es en el parte notarial que consta el consentimiento de ambos convivientes. Además, que ninguna persona formule oposición. En cambio, en el procedimiento judicial contencioso no se requiere el consentimiento de ambos cónyuges ni es relevante la oposición de terceros, porque el juez al final determina si existe o no, se reconoce si existe o no una unión de hecho. El reconocimiento de la unión de hecho es un acto inscribible, como lo dijimos en un principio. Se inscribe en el registro personal. No solamente se inscribe el reconocimiento, sino también se inscribe la conclusión y cualquier efecto que pueda conllevar. Por ejemplo, las medidas cautelares sobre los patrimonios de las uniones de hecho también se inscriben en el registro personal. Las medidas cautelares, las sentencias relacionadas con la unión de hecho, también se inscriben en el registro personal. La Directiva 002-2011 estableció criterios registrales para la inscripción de las uniones de hecho, su cese y actos vinculados. Y establece que se puede inscribir tanto el reconocimiento, el cese y las medidas cautelares y las sentencias relacionadas con la unión de hecho. Es la Directiva 088, como lo había establecido, que crea el índice de las uniones de hecho y a partir de ello señala que se puede otorgar publicidad registral de lo inscrito en el registro personal respecto a la unión de hecho. Se puede emitir certificados negativos o certificados positivos de publicidad registral respecto a las uniones de hecho y estos documentos sirven como medio probatorio para efectos sucesorios. Por ejemplo, cuando se demanda por una sucesión intestada o se demanda o se requiere una inscripción testamentaria, se puede presentar un certificado negativo o un certificado positivo de unión de hecho a fin de acreditar que se puede concurrir como heredero forzoso por haber formado una unión de hecho.
Es la Directiva 088 que regula la creación del índice y la posibilidad de la emisión de certificados de publicidad registral, tanto negativo como positivo, y tiene alcance nacional. Quiere decir que estas inscripciones pueden haberse realizado en cualquier lugar del país y el usuario puede solicitar esta publicidad en la oficina de su domicilio. Eso está claro. Yo acudo a registros públicos, supongamos, yo vivo en Lima, voy a la oficina registral de Lima y solicito un certificado negativo o un certificado positivo de unión de hecho de un acto que esté inscrito en Piura, por ejemplo. Ahora, ¿por qué está inscrito en Piura? Porque probablemente las personas que han formado la unión de hecho viven en Piura, ¿no? Porque se inscribe en el domicilio de las partes. Pero yo desde Lima puedo solicitar esa publicidad y que sea el certificador de Lima quien me otorgue dicho certificado, sin necesidad de que yo me tenga que dirigir hasta Piura para solicitar ese certificado. Ahora la búsqueda para estos casos es nacional. La oficina registral competente es la del domicilio de los convivientes, ¿no? Y el notario competente para llevar ese tipo de procedimiento también es el de del domicilio donde viven los convivientes. Establece que no son inscribibles en el registro personal las modificaciones relativas a los aspectos patrimoniales, pero sí se pueden inscribir las medidas cautelares sobre estos bienes. Se pueden inscribir las medidas cautelares, como hemos visto antes, porque la Directiva 002 la estableció. Se pueden inscribir medidas cautelares o sentencias relacionadas con la unión de hecho, pero no se pueden inscribir modificaciones respecto al patrimonio de la unión de hecho. O sea, por ejemplo, una de las partes, por ejemplo, señala que ese bien que formaba parte del patrimonio de la unión de hecho es un bien propio y no es un bien común, ¿no? Ese tipo de modificaciones no son inscribibles, según la Directiva 088. Pero sí existe, por ejemplo, un embargo o una medida cautelar sobre ese patrimonio, sí es un acto inscribible, según la Directiva 002. Pero los bienes son inscribibles, o sea, el patrimonio de la unión de hecho es inscribible, claro que sí, pero las modificaciones no, es lo que establece la 088. No son inscribibles, al menos en el registro personal, las modificaciones relativas a aspectos patrimoniales. Lo cual me parece raro, ¿no? Yo creo que debería modificarse, pero es lo que establece la Directiva 088-2011. Pero eso no debería estar en todo caso en el registro de propiedad inmueble. Debería estar en el registro de propiedad inmueble, pero no en el registro personal. Es lo que se establece. Establece además que para la rectificación de calidad de bien correspondiente a unión de hecho se requiere la previa inscripción del reconocimiento en el registro personal, ¿no? O sea, para todo efecto tiene que estar inscrito previamente en el registro personal. Con respecto a la fecha de inicio de la unión de hecho, hubo cierta controversia, porque algunos registradores, al momento de inscribir la unión de hecho, como sabemos tiene que tener por lo menos 2 años la convivencia, requerían que sea el notario quien señale la fecha de inicio de la unión de hecho. Sin embargo, existían otros registradores que señalaban que únicamente bastaba que las partes en la solicitud señalen cuál es la fecha de inicio de la unión de hecho. No. Como hubo esa controversia, se dictó una directiva, la 002-2011, que dispuso que el registrador debía verificar que en la escritura pública o en el documento público respectivo contenga la fecha de inicio de la comunidad de bienes. Pero aún así, aún dándose esta directiva, no se solucionaba el problema de si debería ser el notario quien señale la fecha de inicio o bastaba que las partes señalen en la solicitud cuál era la fecha de inicio. A fin de eliminar esa controversia que ni siquiera la Directiva 002 pudo resolver, se dio un precedente de observancia obligatoria. Mediante el 85 Pleno,
el 85º Pleno del Tribunal Registral, publicado en el Diario El Peruano el 10 de marzo del 2012. Se señaló que no resulta necesario que el notario de manera expresa señale la fecha de inicio de la unión de hecho, cuando dicho dato consta en la solicitud presentada por los convivientes. La solicitud deberá estar inserta en la escritura pública. Entonces, con esto se estableció que no era necesario que el notario señale la fecha de inicio, sino bastaba que las partes lo señalen en la solicitud. Y con eso bastaba para considerar esa fecha señalada por las partes como fecha de inicio de la unión de hecho. Esto es importante porque la fecha de inicio de la unión de hecho debe señalarse en el asiento de inscripción. Es obligación del registrador señalar en el asiento de inscripción cuál es la fecha de inicio de la unión de hecho. Es importante también porque la fecha de inicio de la unión de hecho es la fecha en que se origina la comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales. Y la escritura pública que se presenta al registro debe contener la declaración de los convivientes sobre la fecha de inicio de la unión de hecho. La Ley 3007 regula los derechos sucesorios dentro de la unión de hecho. Señala que los derechos sucesorios únicamente se da para casos de uniones de hechos propias, no impropias. Las uniones de hecho propias son aquellas en las cuales las partes no tienen limitaciones para contraer matrimonio y tienen el criterio de permanencia y tienen el plazo de 2 años. Únicamente aquellas uniones de hecho y que están inscritas en los registros públicos tienen derechos sucesorios. Y además se considera a la parte que ha formado la unión de hecho como un heredero forzoso de tercer orden. ¿Quiénes son los herederos forzosos de primer orden? ¿Recuerdan? Los hijos. Claro, los descendientes. Los de segundo orden, los padres. Los ascendientes. Y los de tercer orden, el cónyuge. Ya, en este caso, se ha formado una unión de hecho. Aquella parte que tenía la unión de hecho inscrita y vigente, también tiene derecho a heredar como un heredero forzoso de tercer orden, al igual que el cónyuge. La Ley 3007 lo reconoce como heredero forzoso de tercer orden. Además señala que la constancia de inscripción sirve como medio probatorio para casos de sucesión intestada y también para casos de testamentos. Dentro de los procesos de sucesión intestada, tanto judicial como notarial, se puede presentar la constancia de inscripción de unión de hecho como medio probatorio. El último principio constitucional de igualdad en las categorías, principio constitucional de familia señalado pues, en la Constitución es la igualdad en las categorías de filiación. Es lo que les dije en un comienzo, todos los hijos tienen iguales derechos y está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros públicos, en los registros civiles y en cualquier documento de identidad. Llámese partida de nacimiento, llámese documento nacional de identidad. Y con respecto al parentesco, que también es una fuente del derecho de familia, se establece que es el vínculo jurídico familiar que existe entre las personas que descienden unas de otras o que sin descender unas de otras reconocen a un tronco o ascendiente común. Eso es el parentesco. ¿No? Papá, mamá, hijos. El hijo se casa con otra persona y tienen a su vez hijos. Estos son los parientes. Ascienden y descienden de un tronco común.
Son los parientes por consanguinidad. Desde que esta señora se casa con él, ya ella viene a ser pariente tanto de él como de ellos, pero ya por afinidad. Parentesco por afinidad. Y por adopción, supongamos que esta pareja no solamente quiere tener un hijo, sino quiere tener otro hijo más, una hija, pero no han podido procrear y establecen una filiación por adopción. Ella vendría a ser pariente, ¿no?, de todos ellos, pero por adopción. Y los derechos que tiene ella y los efectos que tendría serían similares a los que podría tener un consanguíneo, ¿no?, porque es una fuente de filiación. La fuente del parentesco por consanguinidad, como habíamos dicho, es la sangre. Por afinidad es el matrimonio. Y por adopción la fuente es la ley. Los efectos del parentesco con respecto a los efectos por parentesco por consanguinidad, por línea recta están los efectos sucesorios, ¿no? Pueden heredarse él a él y él a ellos. Incluso el nieto puede heredar al abuelo cuando esta parte no concurre, ¿no? Son efectos sucesorios. Impedimentos matrimoniales. O sea, existen impedimentos matrimoniales. No se pueden casar entre ellos, ¿no? Hasta cierto nivel. O sea, no se pueden casar con los tíos, por ejemplo. Pero más allá sí pueden casarse. Eso es la consanguinidad, no es afinidad. Por afinidad se da, por ejemplo, que una persona no puede casarse con su cuñado, ¿no? Porque incluso hasta después de divorciado, una persona no puede casarse con su cuñado, a menos que fallezca su cónyuge. En ese caso sí podría, es un impedimento matrimonial, no puedes casarte con tu cuñado mientras tu cónyuge viva, a pesar de que estés divorciado de tu cónyuge. Sí. ¿Por qué? A fin de evitar de que haya controversia familiar, me imagino yo. Claro. Subsiste en caso de divorcio. Efectos hasta el segundo grado. Línea colateral. En línea recta hay efectos ilimitados, ¿no? No te puedes casar con los hijos de tu esposo. Nada. Línea colateral por este lado. Línea recta hacia abajo. El parentesco por adopción tiene todos los efectos que corresponden al parentesco por afinidad y por consanguinidad, porque es una manera de filiación. ¿Solo se puede casar con su tía? No te puedes casar con tu tía. Uno se puede casar con su tía. No puedes casarte con tu tía. Hay efectos ilimitados, ¿no? ¿Qué se refiere con efectos ilimitados? Pero no. En línea recta por afinidad, o sea, ella es pariente por afinidad tanto de él como de él. No te puedes. Quiere decir que existen impedimentos matrimoniales de manera ilimitada. No te puedes casar ni con los de arriba ni con los de abajo. De manera colateral, te podrías casar con tu cuñado, o sea, te podrías casar de repente esta señora. Él supongamos que tiene un hermano, ¿no? Ella está casada con él, pero si ella se divorcia, no se puede casar con este señor, con el hermano de su esposo, a fin de evitar la controversia familiar. Pero si tu ex esposo muere, en ese caso sí recién podrías contraer matrimonio con tu cuñado. Es ese caso, segundo grado.
O sea, ¿cómo se ven los grados en el caso de del parentesco? Tú tienes que subir primer grado y tienes que bajar nuevamente. Ahí va el segundo grado. O sea, tú como esposa de este señor eres pariente por afinidad en segundo grado del hermano de tu cónyuge. Por eso es que se habla de efectos hasta el segundo grado. En ese caso existe impedimento matrimonial. En línea recta, o sea, tanto para arriba como para abajo, tienes efectos ilimitados. O sea, no existe impedimento matrimonial tanto para arriba como para abajo. Bueno, eso sería todo.